Don Mario Más, novedades en soja y maíz. 21 de febrero, Campo San José, San Francisco. Inscríbase en donmario.com. Bueno, ya estamos con Martín Vergese, como todos los martes, para hablar en esta ocasión de varios temas. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, ¿hubo o no congelamiento, por ejemplo, con respecto a la carne? No. ¿Qué viste? No, para nada. Ni el precio de la carne, ni el precio de la leche, ni en muchos productos. Digamos, escuchaba esta mañana que ya hubo un alza en la mayoría de los supermercados del país del 5% desde que se instauró el congelamiento. Así que la verdad que la medida ya a esta altura podríamos decir que no ha tenido efecto. Igual vamos a esperar a ver qué pasa el día 61, es decir, cuando terminen los 60 días de este acuerdo de precios. Bueno, pero ahora también se habla de prolongar este acuerdo de precios hasta el 27 de octubre, que son las elecciones legislativas, es decir, ir acordando distintos congelamientos con distintos sectores para lograr de alguna manera mantener esta inflación galopante que estamos viviendo hasta el 27 de octubre, que son las elecciones legislativas. Pero si no se pudo hacer a pocos días del comienzo... Va a ser difícil que lleguemos a esa fecha. Así es. Con el congelamiento de precios. Nos vamos a meter ahora con el conflicto que existe entre el campo y el gobierno y una amenaza por parte del campo de no vender la soja. Exactamente. Hago breve antes de pasar al tema central, porque justamente hay una situación de tensión entre la mesa de enlace agropecuaria y justamente el gobierno nacional. ¿Qué es lo que pide en síntesis la mesa de enlace? Que el ministro de Agricultura, Norberto Yaguar, reciba a todos los integrantes de la mesa en su conjunto. Hace 13 meses que el gobierno no recibe al sector agropecuario. La gente de campo quiere que los reciba, bueno, porque hay diferentes dificultades en las economías regionales que quieren resolver, bueno, y el gobierno, bueno, los quiere llamar de a uno, digamos, por separado. Lo que sí la mesa de enlace, bueno, dice no, queremos ir todos juntos, y si esto no sucede, bueno, han comenzado a mojarle la oreja al gobierno, podríamos hablar en términos barriales, diciendo que se van a sentar sobre la soja apenas se coseche justamente esta campaña. Una campaña que será prácticamente de casi 50 millones de toneladas en nuestro país. En términos de dólares significa 26.000 millones de dólares. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque de esa cantidad de dólares el gobierno se queda con el 35% en materia de las retenciones por exportación. Es decir, que el gobierno se quedaría con 9.000 millones de dólares en este primer semestre si es que el campo justamente exporta los granos. Sabemos que al gobierno le hacen falta dólares, le hacen falta divisas, entonces la medida justamente que aplica el campo es decir, bueno, nos sentamos sobre el cielo bolsa, nos sentamos sobre la soja y esperamos. Dos preguntas cortitas. Sí. ¿Esto va a ser posible no vender la soja teniendo en cuenta las deudas que tienen los productores agropecuarios? Y por otra parte, ¿qué es lo que propone el gobierno del otro lado? Exactamente. En principio hay que decir que el gobierno desde el otro lado está proponiendo reflotar lo que fue la Junta Nacional de Granos. Realmente necesitaríamos como 15 minutos para explicar qué fue la Junta Nacional de Granos, que nació en la década del 30. Cavallo justamente la cerró, digamos, la Junta Nacional de Granos en el año 91, en la época de Menem, y durante la época de Perón se llamó el YAPI. Realmente no tuvo buenos resultados esta Junta Nacional de Granos, que en síntesis era que el Estado justamente regulaba el comercio de granos del país, le compraba el grano a los productores a un determinado precio que ponía el Estado, y luego el Estado se ocupaba de venderlo en el exterior. Es decir, podemos decir que el comercio de granos de alguna forma era estatal. Bueno, esto no tuvo buenos resultados, sobre todo durante la época de Perón. Entonces, bueno, justamente la idea de los kirchneristas ante esta propuesta del campo de sentarse sobre las hojas, bueno, dicen, si ustedes molestan con esto, nosotros vamos a intentar reflotar la Junta Nacional de Granos, y ahí está la discusión. Para mí, las dos cosas son absolutamente improbables. Digamos, el gobierno para reflotar la Junta Nacional de Granos necesita que lo apruebe el Congreso. Además necesita por lo menos 36.000 millones de dólares en efectivo, es decir, ya para comprarle toda la producción o la cosecha nueva a los productores, dinero que no tiene. Y los productores, por su parte, es muy difícil que durante 60 días no vendan soja. ¿Por qué? Porque hay muchos productores que están endeudados de la campaña pasada. Es decir, que tienen que vender urgente la soja ahora para pagar las deudas. Además tienen que pagar insumos, gastos de siembra, gastos de cosecha. Se paralizarían los camiones, es decir, toda la logística durante 60 días. Ahí entraría Moyano en juego diciendo, muchachos, vendan porque me paralizan los camiones de todo el país. Y por último, al paralizarse justamente la venta de soja en Argentina, esto haría que el precio internacional de la soja subiera. Y si el precio internacional de la soja sube, muchos productores van a decir, yo me corro, dejo el paro de lado y me pongo a vender la soja ahora que está a buen precio. Entonces, por eso lo veo realmente improbable tanto de una parte como de la otra. Sí veo que estamos en una especie de pelea barrial donde se están mojando la oreja los dos sectores y están amagando con diferentes propuestas. Y no hay soluciones profundas. No, y no hay soluciones profundas. Lo ideal a esta altura es que el gobierno debería estar alentando ya la siembra de trigo.
¿Por qué? Porque Brasil, que es nuestro hermanito mayor, necesita trigo. Nosotros vamos hacia una mala siembra otra vez de trigo y no le vamos a poder ofrecer trigo. Entonces Brasil lo va a tener que salir a buscar por algún lugar en el mundo, básicamente en Estados Unidos. Y vamos a hablar justamente de Brasil. Sí, justamente de Brasil. La locomotora sudamericana, ¿sí? La ha llamado y es la primera en exportación de soja. Sí, ha sido ayer la noticia que recorrió el mundo y fundamentalmente en el sector agropecuario. Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, anunció que esta va a ser una cosecha histórica para Brasil. Lo vamos a ver en placa. Allí lo estamos mostrando. Una cosecha que va a llegar a 185 millones de toneladas, fundamentalmente impulsada a través de lo que es la cosecha de maíz y de soja. ¿Por qué llega Brasil a este impresionante récord? Bueno, fue fundamental el financiamiento que hubo por parte del gobierno del sector de los agronegocios y de la agricultura familiar. ¿Qué hizo Dilma? Bueno, dio créditos blandos, 57.000 millones de dólares para el sector de los agronegocios y 9.000 millones de dólares para lo que es agricultura familiar. De esta forma, Brasil desplaza a Estados Unidos como primer productor mundial de soja y además Brasil ya era primer exportador mundial, tanto de carne de pollo, de carne de cerdo, de carne de vaca. Es decir, que estamos en presencia de un gigante. Y algo muy importante, en Brasil no solamente hay subsidios y créditos blandos para el campo, algo que no sucede aquí en nuestro país, sino que tampoco en Brasil hay retenciones agropecuarias, algo que pasa en nuestro país. Hoy Dilma va a anunciar que 22 millones de brasileros van a salir de la pobreza para pasar a la clase media. Ya habían salido 40 millones con Lula, es decir, estamos hablando que en los últimos 12 años 62 millones de brasileros están saliendo de la pobreza para pasar a la clase media. Bueno, eso impulsa el consumo y una muestra de ello es que el consumo justamente del poroto en Brasil ha caído muchísimo. ¿Por qué cayó? Porque hay menos pobres. Y cuando la gente comienza a tener dinero, comienza a comer carne de pollo, carne de vaca y carne de cerdo. Bueno. Así que Brasil es la noticia en el mundo, es la locomotora sudamericana y nosotros, bueno, veo difícil que nos podamos... Eso te iba a preguntar, ¿aprenderemos? ¿Los podremos seguir? Veo difícil que nos podamos enganchar, aunque sea como un vagón de cola en este momento. Creo que nosotros estamos dentro de Sudamérica en otra sintonía, pero lo ideal sería justamente que nos pegáramos a un socio tan importante como lo es Brasil. Clarísimo, Martín, un gusto tenerte todos los martes. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, continuamos. Portal del Interior, 10 años junto a la gente que hace grande el país.